Bueno chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. En el tema del día de hoy vamos a abarcar lo que es la unidad 11, específicamente el aparato circulatorio. ¿Ok? Ya vimos lo que era el aparato digestivo inicialmente, cómo era que nuestras células producían los nutrientes, cómo es que la absorbían. Luego vimos el aparato respiratorio, cómo que para que exista una absorción, cómo conseguir combustible, cómo hacer que nuestras células se oxigenen. Pero ahora en el tema del día de hoy vamos a ver qué mecanismo de transporte tienen estos nutrientes, a través de quiénes viajan, qué órganos, estructuras hacen posible este transporte interno de nosotros, los seres humanos. Eh, entonces, aparato circulatorio. Para entender un poquito lo que es este sistema, al igual que los demás aparatos, van a ser mecanismos que van a suceder de manera inconsciente. Imaginemos que nosotros vivimos en una ciudad grande, claro, compuesta por personas. Relacionándolo en nuestro organismo, cada persona va a simular una célula. Entonces, cada célula o cada habitante de nuestra ciudad, ¿qué es lo que va a necesitar para poder sobrevivir? Va a necesitar de suministros, y suministros de manera constante. Claro que varía según la necesidad, pero la necesidad va a seguir ahí. Necesitamos de nutrientes, necesitamos de oxígenos, de servicios de recolección para eliminar desechos. Entonces, todo surge a través de una necesidad. En este caso, el aparato circulatorio va a funcionar como ese proveedor o ese sistema de entrega inmediata de suministros hacia nuestro cuerpo. Pusimos el ejemplo, ¿no? Si alguien realiza actividad física pero los latidos se van a acelerar. ¿Por qué? Porque usted tiene una necesidad mayor de oxigenar a las células y producir más energía, porque está gastando mucho ATP. Entonces, si nosotros pedimos más oxígeno, esperamos que nuestras estructuras o nuestros órganos del aparato circulatorio hagan que bombee sangre de manera más rápida. Así que esperamos que el oxígeno llegue a nuestro organismo. Entonces, para hablar un poquito de lo que es la definición de este aparato tan complejo, el aparato circulatorio, o también se le conoce como el sistema cardiovascular, va a ser un complejo sistemático de transporte interno. En los seres más característicos que más se va a estudiar va a ser en los seres humanos, y también vamos a estudiarlo en algunos tipos de animales, porque hay ciertos mecanismos, ciertas formas de transporte que son un poquito diferentes, un poquito contrarias, y que lo suelen preguntar. Así que mencionaremos también en otros organismos. Entonces, el aparato circulatorio, como ya se mencionó, la función principal va a ser el traslado de elementos esenciales, porque a través de la sangre puede transportar diferentes tipos de elementos o bioelementos. Pueden transportar aminoácidos, pueden transportar electrolitos, gases, hormonas, inclusive células sanguíneas, ¿no? Como los glóbulos blancos o los glóbulos rojos. Pero no también, la función no solo se centra en el traslado, claro que es la función estelar, pero también tiene otras funciones como recoger los productos de los desechos metabólicos, ¿no? Porque a través de la sangre, ¿qué es lo que se expulsa? El CO2 y la urea. Y ya dependiendo del tipo de desecho va a eliminarse del organismo a través de los pulmones, los riñones o ciertos mecanismos de salida. Bueno, en el caso de nosotros, vamos a empezar con nosotros los seres humanos. Desde el punto de vista anatómico, nosotros nos vamos a definir como un sistema de circuito cerrado. ¿Qué significa que nuestro circuito sea cerrado? Que la sangre nunca abandonará la red de nuestros vasos, que va a estar en constante flujo. Dentro de su composición
vamos a tener vamos a tener a los vasos sanguíneos y vamos a tener al líquido que está, el líquido que está instituido dentro de él, la sangre. El corazón, ¿qué es? Que lo definiremos un poquito más detallado más adelante, pero una definición breve del corazón va a ser un órgano que se va a encargar de bombear la sangre, o sea, una bomba muscular. ¿Para qué? Para generar una presión hidrostática para poder movilizar este fluido según la necesidad. Los vasos sanguíneos van a funcionar como una red de conductos de distintos calibres. En este caso, la arteria, por su naturaleza, suele ser un poquito más gruesa, más elástica, la vena un poquito más delgada, y los capilares sanguíneos que van a ser esos puntos de interconexión entre ambos, ¿no? Para intercambiar sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Luego tenemos a la sangre, el tercer componente. La sangre va a ser un tejido conectivo líquido que va a tener la función de servir como medio de transporte. Entonces, en conjunto, van a conformar al sistema circulatorio o sistema cardiovascular que, reitero, no solo nutre, sino que también va a ser importante para mantener un equilibrio interno, o sea, la homeostasis. Porque a través de que la sangre pueda transportar hormonas como la insulina para regular los niveles de glucosa, puede transportar nutrientes, desechos metabólicos como el CO2, que vimos en la clase pasada, que si no existiera este mecanismo de expulsión del CO2 y se acumulara, produciría acidosis, ¿no? Aumentando la temperatura corporal, pero gracias a que la sangre regula estos niveles, ayuda a mantener un equilibrio, mantiene las condiciones del pH, eh, vemos también que tiene sistemas de amortiguadores y también transporta leucocitos y anticuerpos, ¿no? Para el sistema inmunológico. Entonces, dicho esto, algunas características de nuestro sistema ya mencionamos que era doble, porque nuestra sangre siempre circula por el interior de nuestros vasos sanguíneos. También podemos ver que la circulación se va a dividir en dos fases, circulación mayor y circulación menor. Esto hace que el sistema de circulación sea doble, porque pasa dos veces por el corazón en cada recorrido o en cada ruta. Entonces, se va a dividir en dos tipos, circulación mayor y circulación menor. La circulación mayor va a ser el recorrido que hace la sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo. Y la circulación menor va a ser el recorrido que sale del corazón a los pulmones. ¿Con qué objetivo? Porque una vez que la sangre sale del corazón al cuerpo y se encarga de transportar los nutrientes y de oxigenar a todas las células, supongamos que esta sangre transporta mercancía, pero una vez que la distribuye se queda vacía. ¿Y qué necesita? Poder volver a suministrarse. ¿Se entiende, no? Y entonces, otra característica va a ser que sea del tipo completa, una circulación completa. ¿Por qué? Porque la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada no se van a mezclar en el corazón, ya que tenemos la presencia de cierta estructura interventricular o tabique interventricular que separa los ventrículos de derecha a izquierda y evitar esa mezcla, ¿no? Y hacer un sistema más eficiente, no tan complejo. Bueno, antes de pasar a hablar de la ubicación, vamos a definir dos pequeños fenómenos que van a suceder a través de este sistema cuando se realiza un bombeo. Seguro muchos de nosotros ya habremos escuchado de los fenómenos de diástole y los fenómenos de sístole. Cuando nosotros hablamos de diástole, tenemos que relacionarlo con la fase de relajación y llenado. ¿Por qué?
porque involucra un periodo de nuestro ciclo cardíaco en la cual el músculo cardíaco, porque el corazón contiene tejido muscular, que se va a relajar. Y cuando este se relaja, va a permitir que las cavidades del corazón se llenen de sangre, porque como ya no están tensas, o sea, cuando ya no ejercen presión, ya no expulsan la sangre, sino que como se relaja, permiten que se llene de sangre y producir una relajación isovolumétrica. ¿Ok? Se dice que la diástole va a ser la fase más larga del ciclo, ¿no? Porque como involucra el fenómeno de llenado, es mucho más rápido expulsar todo que llenarlo. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar en el fenómeno de la diástole es que, bien, los ventrículos se van a relajar y las válvulas que están en su interior, o sea, las válvulas aórticas y las válvulas pulmonares se van a cerrar. ¿Para qué? Para evitar el retroceso de la sangre. Bueno, y dentro de ello, ¿no? Cuando se cierran las válvulas, se producen los ruidos cardíacos, pero ya lo vamos a ver dentro de un momento. Primero hay que tener en cuenta esto. Diástole llenado de los ventrículos. ¿Para qué? Para poder almacenar sangre adentro y poder expulsarla posteriormente. Pero una vez que se produce esa relajación, se produce el llenado pasivo, ya que la presión que existe dentro de las aurículas va a superar a la de los ventrículos. Entonces, la sangre va a fluir, y esa diferencia de presión va a hacer que ésta se llene. Luego vamos a pasar al segundo fenómeno, que va a ser la sístole. Sístole, o también conocido como periodo de contracción y de eyección, va a ser el periodo en el cual nuestro corazón va a contraerse y va a permitir que esta sangre que estaba almacenada se expulse. A ver, me da un momento, me están llamando, por favor. Ya, como ya mencioné, la sístole va a ser la fase en la cual el músculo cardíaco ejerce una presión, ejerza actividad para que la sangre que estaba almacenada se expulse. Entonces, si en la diástole sucedió la relajación isovolumétrica, en la sístole va a suceder la contracción isovolumétrica. Lo que sería lo contrario, imaginemos un saco de agua que se llena, pero cuando tienes sed, ¿qué es lo que haces? Apretarlo para poder expulsar esa agua y satisfacer una necesidad biológica. Ya, discúlpenme, me había llamado mi padre, pero ya acabó. Bueno, entonces el segundo fenómeno de la sístole va a ser eso. Como ya se mencionó, imaginemos que tenemos un saco o una botella así delgada, ¿no? Para poder apretarlo. Cuando tú necesitas llenar de esa botella, porque para que circule tiene que pasar previamente por el corazón, pero tú para eso tienes que llenarla. Entonces la diástole va a ser ese fenómeno, en la cual no aprietas la botella, dejas ahí que se llene y que se llene pasivamente. No hay necesidad de ejercer una acción activa. En cambio, cuando ya tú quieres satisfacer una necesidad, en este caso podría ser la sed, se produce el fenómeno de la sístole. Contraes isovolumétricamente la botella
para poder hacer que ésta circule alrededor de todo el cuerpo. Entonces, la sístole va a ser el periodo de contracción y de eyección, y va a ser un periodo mucho más corto que la sístole, la diástole, que va a ser el periodo más largo entre las dos. ¿Okay? Entonces, para hablar un poquito de lo que es el corazón, vamos a ver que el corazón se va a ubicar en el mediastino. Ya definimos que el mediastino va a ser la zona en la cual está comprendido el corazón. Y el corazón específicamente, como tiene arterias aortas, pulmonares, tiene cavidades, va a abarcar todo el mediastino, ¿no? Que vemos que en la parte superior está, como cuellito rojo, va a representar a la aorta, sigue siendo una porción del corazón. Entonces, todo esto va a ser el mediastino, superior e inferior. Y específicamente el corazón, vemos que se ubica dentro del mediastino inferior y que se va a poder dividir en tres partes: mediastino anterior, medio y posterior, ¿no? Que esto más se relaciona con los ejes en la cual se ubica. El corazón, como podemos ver, se encuentra por encima de un músculo, que va a ser el diafragma. El diafragma, recordemos que era el músculo principal de la respiración. ¿Qué podemos ver más del corazón? Acá podemos ver al ángulo esternal. Al ángulo esternal va a ser una porción del hueso anterior que se encuentra entre nuestras costillas, que va a ser el músculo esternocleidomastoideo. Podemos ver que posteriormente está cerca, está en la misma región que nuestra columna vertebral, y vemos que en las porciones laterales se va a encontrar comprendido entre nuestros pulmones, ¿no? En los pulmones derecho y los pulmones izquierdos. ¿Ok? Entonces, dentro de la forma que tiene nuestro corazón, podemos ver que parece un cono invertido, ¿no? Un cono que no está completo. Inclusive podemos ver que su punta o el vértice que tiene el corazón se va a orientar más o menos hacia abajo, hacia la izquierda. Acá podemos ver esta parte que se empieza a como que comprender un poquito a la parte inferior. Y esta va a ser la razón por la cual eh, nosotros vamos a poder sentir cada latido en ese lado del pecho. O sea, nosotros nos ponemos la mano en el pecho, pero cuando se produce latido y latidos, o sea, los ruidos cardíacos, podemos sentir específicamente en una parte. O sea, podemos ver ahí con el tacto y vemos que hay una parte donde se siente más. Es en esa parte donde se encuentra el ápex o en la punta del corazón, ¿no? Y como ahí es donde se produce con mayor fuerza el ruido cardíaco, es donde sentimos más el bombeo, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Los ejes, ¿no? Bueno, los ejes arriba, abajo, atrás, delante, derecha, izquierda, que serían los ejes longitudinales del corazón. Y entre el peso y el tamaño del corazón podemos ver que varían de 250 a 300 gramos. Podemos ver un poquito las dimensiones del corazón: 12 por 9 por 6 centímetros, más o menos referenciando el tamaño de un puño. Y bueno, también se menciona que esta variación que existe entre el tamaño del corazón de 250 a 500 gramos va a estar determinada por ciertos factores, entre ellos la actividad física. En este caso, en los hombres, el corazón suele tener un tamaño aproximadamente de 300 y el de las mujeres 250, ¿no? Precisamente por eso, por la actividad metabólica. También otro factor que iba a determinar este tamaño peso va a ser el de la hormona la hormona masculina, que va a ser la testosterona. Al ser una hormona anabólica, significa que promueve el crecimiento de los tejidos. ¿Específicamente de quién? De los tejidos musculares. ¿Y el corazón qué es? Un tejido muscular del tipo cardíaco, o sea, miocardio. Entonces, como nosotros los hombres solemos tener niveles de testosterona mucho más altos, estimula mucho más nuestro desarrollo.
Así que esos dos serían los factores más relevantes. Uno, la demanda que existe para realizar actividad física o sistema logístico, ya que mayor músculo que requiere mayor oxígeno y mayor nutrientes. Entonces, para satisfacer esa demanda, el corazón debe ser una bomba autosustentable, ¿no? Que pueda cumplir con esta necesidad. Así que, dicho esto, pasamos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el alimento para el corazón. En este caso, eh, el corazón, acá se menciona que va a poseer un propio suministro de sangre o un propio suministro de energía. Porque no, el corazón sí, dentro de su interior, ¿qué hace? Bombear sangre, pero esta sangre, recordemos qué es lo que hace. Hace bombear algo que va a suministrar a los demás tejidos. Pero, ¿quién te nutre a ti? ¿Quién se encarga de nutrir al corazón? Es ahí el detalle, ¿no? Es como imaginemos a un panadero. Un panadero produce un montón de pan al día, pero ponte que un día te enteras que el panadero no consume ese pan, sino que este tiene su propio point. Ponte que le guste, no sé, consumir fruta o consumir un pan, pero no de su local. Pasa lo mismo con el corazón. El corazón no se nutre de la sangre que bombea en su interior, sino que tiene su propio central de abastecimiento. Y a esta central de abastecimiento del corazón lo vamos a conocer como el sistema coronario. El sistema coronario va a estar encargado de proveer energía para que el músculo cardíaco, el miocardio, funcione sin descanso, porque recordemos que es un órgano muscular que funciona activamente, que no se detiene, porque nosotros en ningún momento dejamos de latir, a no ser que nos hayamos muerto, ¿no? Pero generalmente es un músculo que trabaja sin descanso. Y bueno, profesor, recordemos que siempre hay una arteria madre, y a partir de esa arteria se bifurca y origina más grupos arteriales que se encargan de irrigar a todas las partes del cuerpo. Entonces, ¿de dónde proviene el sistema coronario? El sistema coronario va a tener como origen a la arteria aorta, que va a ser la arteria madre o arteria principal, donde nacen todas las arterias posteriores que van a servir para alimentar todas las partes de nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, si proviene de la arteria aorta, el sistema coronario va a contener a las famosas arterias coronarias. Como existe ventrículo izquierdo y derecho, aurícula izquierda y derecha, nuestro sistema va a estar compuesto por arterias coronarias derechas y izquierdas, que se van a ramificar desde la base de la arteria aorta. ¿Para qué? Para poder abrazar y poder penetrar el tejido muscular cardíaco. ¿Ok? Entonces, eh, una vez que, como digo, las arterias, ¿qué es lo que transportan? Sangre oxigenada. Pero una vez que se usan, tienen que tener también otro conducto para que puedan expulsarla, la sangre desoxigenada. En este caso va a pasar algo relativo acá. Por ejemplo, una vez que la sangre termina de entregar su carga de energía para el corazón a través del sistema coronario, esta va a ser recolectada y va a ser drenada por las venas, no coronarias, sino las venas cardíacas. ¿Ok? Entonces las venas cardíacas van a ser las encargadas de transportar la sangre desoxigenada una vez que previamente ya habían entregado su carga de energía o su carga de oxígeno. ¿Qué tal? Disculpen, ¿hasta ahorita estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Bien, Tamara, ¿alguna pregunta? Jacqueline, Brian. Bien, ¿no? Listo, entonces seguimos. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de nuestro órgano
principal o nuestro órgano estelar, el corazón. Acá podemos ver que el corazón tiene esa forma de cono invertido, ¿no? No tiene no tiene la forma que aparecen en los emojis. Bueno, profesor, ¿qué es el corazón? Cuando nosotros escuchamos corazón debemos entender principalmente que es un órgano muscular, porque su función es netamente de transporte. ¿Cómo produce transporte? Por ejemplo, en nuestros intestinos. Nuestros intestinos, el transporte no funcionaba así de la nada, ¿no? Claro que había una afinidad por las gradientes de mayores contracciones, pero recordemos que los movimientos principales se producían a través de los movimientos peristálticos estimuladas por órganos musculares. En el corazón va a ser similar. El corazón, como va a ser un órgano muscular cardíaco, se encarga de bombear y el músculo que hace consumir energía. Entonces es un órgano activo. Va a ser una bomba aspirante e impelente. ¿Ok? Porque se encarga de captar, captar y captar y posteriormente botar. Entonces esta característica hace que nuestro corazón tenga esa capacidad mecánica, ¿no? Succionar sangre que retorna de los tejidos, sangre sucia, sangre desoxigenada, y a su vez poder expulsarla con cierta presión, claro, como es un órgano muscular, para que alcance cada rincón de nuestro organismo, ¿no? Porque cada parte de nuestro organismo está siendo irrigada, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado la ubicación de nuestro corazón, que está ubicada en el mediastino inferior, ¿no? Y si queremos ponernos un poquito más específicos, en el mediastino medio inferior, ¿no? Ya de su posición, de su forma, de sus dimensiones, ya habíamos hablado, ¿no? Forma de cono invertido, por encima del diafragma, 250 y 300 gramos aprox, 12 por 9 por 6 centímetros, etcétera, ¿no? Acá se mencionan las funciones del corazón. Función estelar, bombear la sangre para garantizar la entrega de oxígeno y nutrientes a todas las células y el retorno para poder volver a llenarlas, a poder volver a suministrarlas. Número 2, mantener la circulación doble. Esto se relaciona a que mantiene un flujo constante, ya que la circulación doble que era circulación mayor y menor. O sea, gracias a que se produce este flujo, ¿no? De oxigenar a todas las células, de poder darles nutrientes y poder devolver este líquido sin nutrientes a que se vuelva a llenar y que vuelva a cumplir con el mismo ciclo de llenar a las demás células otra vez, crea como un círculo vicioso, ¿no? Eso hace mantener un flujo cardíaco. 3, regular la presión arterial. Esto pasa porque como el flujo sanguíneo tiene que ser adecuado para cada órgano, hay ciertas porciones que requieren de más oxígeno, como tienen acciones metabólicas un poquito más demandantes, mantienen una presión entre los órganos que tienen mayor demanda y los que tienen menor demanda. Igualmente para los músculos, ¿no? Que son estructuras, partes que requieren de mayor oxígeno, mayor oxigenación, ¿no? Como son de gran demanda energética, que existan partes que requieran de mayor oxígeno, de mayor nutrición y otras que no tanto, genera una regulación de presión. Luego la cuarta, coordina el ritmo cardíaco. Esto también se puede entender como una coordinación eléctrica, ya que vamos a ver más adelante a un propio sistema, en específicamente el sistema nodal o el sistema sinoauricular, que se va a encargar de regular el propio ritmo cardíaco a través de ciertos fenómenos. ¿Ok? Pero ya lo vamos a ver en un momento. Acá podemos ver la composición del corazón. El corazón va a tener una división interna, no externa, sino a nivel interior. El corazón va a estar dividido en 4 cámaras, que van a ser cámaras especializadas, que van a estar separadas por ciertos tabiques para permitir el paso de un lado de una cámara a otra y evitar la mezcla de sangres con diferentes concentraciones de gases. ¿Ok?
vamos a tener dos aurículas y dos ventrículos. En este caso, cuando nosotros hablamos de aurículas, hablamos de cavidades receptoras. Hablamos de cavidades que están caracterizadas porque tienen paredes delgadas, ya que su función no es bombear sangre. Recordemos que si hay paredes delgadas, solo tienen la función de recibir, pero si tú quieres estimular un movimiento, estimular una expulsión, necesitas de paredes más gruesas, porque como hay mayor músculo cardíaco, hay mayor fuerza para bombear. Pero en este caso, las aurículas, como tienen paredes delgadas, su función se va a centrar en recibir sangre. En este caso, como tenemos cuatro cavidades izquierdas y derechas, la aurícula derecha va a ser la cámara superior que se va a actuar como un punto de llenado de sangre venosa. Sangre venosa o también conocida como la sangre desoxigenada, ¿ok? Bueno, esa va a ser su función importante, dos, que va a poder recibir sangre desoxigenada. En cambio, la aurícula izquierda, va a ser la cámara superior izquierda, que se va a encargar de recibir la sangre purificada, sangre oxigenada a través de los pulmones. Y algunas características de la aurícula izquierda es que recordemos que si recibe la sangre de los pulmones, entonces dentro de la aurícula izquierda desembocan las cuatro venas pulmonares. ¿Ok? Y recordemos que si la sangre oxigenada es un poquito más cargada, un poquito más ya nutrida, más importante, entonces la aurícula izquierda va a tener una pared ligeramente más gruesa que la aurícula derecha. ¿Ok? Luego vamos a pasar a hablar de los ventrículos. Igualmente existen dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que van a ser ya estructuras más grandes, con paredes musculares más desarrolladas, un miocardio más grueso. ¿Por qué? Porque tiene que bombear la sangre hacia fuera del corazón. En este caso, para hablar del ventrículo derecho, ya hablamos de la cámara inferior derecha, que tiene una forma medio triangular. La función del ventrículo derecho se va a centrar en que va a bombear la sangre desoxigenada hacia los pulmones y lo hace a través del tronco arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque como quiere bombear esta sangre desoxigenada que hay, sangre vacía, sangre sin nutrientes, quiere estimular a que ésta se nutra en el pulmón. Entonces, el ventrículo izquierdo va a funcionar similarmente. ¿Por qué? Porque la función del ventrículo izquierdo va a ser bombear la sangre oxigenada, pero ya a todo el cuerpo. Ya quiere expulsarla. ¿Y esto cómo lo hace? Esto lo hace a través de la arteria madre. Y recordemos, ¿quién era la arteria madre? La arteria aorta. Y pasa igualmente que las aurículas, si tienen sangre más cargada, su miocardio o sus paredes van a ser ligeramente más gruesas. Igualmente la imagen se puede ver, ¿no? La aurícula suele tener una pared miocárdica un poquito más delgada y los ventrículos, paredes un poquito más desarrolladas. Acá podemos ver las aurículas, ¿no? Las aurículas acá, por naturaleza, se van a encargar de recibir. Reciben la sangre venosa a través de la vena cava superior, la vena cava inferior. Recordemos que reciben sangre desoxigenada, ¿no? Porque recordemos que la sangre desoxigenada se transporta a través de las venas. Y como tienen venas en su desembocadura, estas las transportan de la aurícula a los ventrículos. Y el ventrículo tiene como una trompita hacia adelante.
¿qué va a hacer la trombo arterial pulmonar? Y una vez que la expulsa por ahí, porque tiene que expulsarla hacia los pulmones para que se oxigenen, produce que la sangre vuelva a cargarse. Igualmente, ¿cómo poder entender que las aurículas tienen menor demanda que los ventrículos? Recordemos que las aurículas, mira, va de arriba hacia abajo y es un proceso pasivo, no requiere tanta energía. En cambio, los ventrículos tienen que irse de abajo hacia arriba, lo que consumiría mayor energía y hace que tengan la necesidad de tener una pared miocárdica un poquito más gruesa. Bueno, ya mencioné las aurículas, ya definimos a los ventrículos, pero en la morfología interna, bueno, morfología viene de forma o anatomía interna de este órgano. Ya las aurículas ya las definimos, ya los ventrículos también lo definimos, pero acá podemos ver muchas más estructuras. ¿Qué podemos ver? Podemos ver válvulas, válvula tricúspide, válvula bicúspide, eh, fosos, podemos ver venas pulmonares. Bueno, vamos paso a paso. Como empezamos con aurículas, pasamos con la consecuente, con la estructura que le sigue, que van a ser las válvulas. Y acá, bueno, acá se ve el seno venoso coronario, que recordemos que era el encargado de poder suministrar de energía al corazón. Bueno, como hay válvulas, ¿qué son las válvulas? Las válvulas van a ser espacios o pequeñas puertas que van a estar ubicadas entre aurículas y entre ventrículos. ¿Ok? En este caso podemos ver que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se va a situar la válvula tricúspide. Profesor, tricúspide, tres. Entonces, es una válvula que está compuesta por tres láminas, o también conocida como tres valvas. Y como están en el lado derecho, van a permitir el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Y cómo está conectada a las paredes del ventrículo? Mira, porque estas son las paredes del ventrículo. No sé si pueden ver mi clic. Estas son las paredes de los ventrículos. Acá podemos ver una pared, otra pared. Pero están ancladas ahí. ¿Quién las ancla? Estas van a estar ancladas a través de unas estructuras que se le conoce como las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. En este caso, las cuerdas tendinosas van a ser estructuras que les van a permitir anclarse y el músculo papilar va a ser una estructura que permita que cuando se quiera transportar de la aurícula derecha al ventrículo derecho, éstas se abran hacia abajo y evitar que no se abran hacia arriba, porque si se abran hacia arriba, no habría ningún transporte, o si habría, el flujo o el drenaje de la sangre sería en menor proporción. ¿Ok? Y luego por el otro lado tenemos a la válvula bicúspide. Y si escuchamos válvula bicúspide, entendemos una válvula bi, válvula de dos láminas, situadas entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Igualmente, ¿qué es lo que va a hacer? Permitir el flujo de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y en este caso, recordemos, si el ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa que el ventrículo derecho, va a ser la válvula que soporte mayor presión, porque dentro de las dos válvulas, si nos preguntaran quién es la que soporta más presión, va a ser la válvula bicúspide, o también conocida como la válvula mitral. Luego vamos a poder ver que existen otras válvulas, las válvulas sigmoides. Bueno, también conocidas como válvulas semilunares, sigmoideas, van a ser aquellas que se van a localizar en la base de las arterias que salen de los ventrículos, ¿no? Podemos ver que hay eh, una válvula entre
en el tronco arterial pulmonar y otro en la arteria aorta. En este caso, la válvula sigmoidea pulmonar, que escuchamos que es sigmoidea pulmonar, va a estar anclada al tronco arterial pulmonar, va a ser aquella válvula que va a controlar que la sangre no regrese del tronco pulmonar al ventrículo derecho. Para evitar eso, ¿no? Nosotros recordemos, como somos un sistema cerrado, un sistema completo, no hay mezcla entre sangre oxigenada y desoxigenada, ¿no? Sino que cada una funciona independiente. Y la válvula sigmoidea aórtica, de igual manera, va a asegurar que la sangre que sale hacia la aorta no retorne al ventrículo izquierdo, ¿no? Porque ya si la sangre ya está acá, la sangre que va de la aorta a todo el organismo, si esta válvula sigmoidea no permitiera el paso, o sea, que sí abre pero no se cierra, habría una recombinación y nunca se terminaría de suministrar a todo el organismo. Igual pasa con la válvula sigmoidea pulmonar. Si se abriera pero no se cerrase, ahí la sangre se seguiría acumulando y existiría no se puede suministrar toda la sangre que salga de este lado derecho, ¿no? Como es sangre sucia que se viene almacenando y que no se va a nutrir porque no existe una válvula que estimule su movimiento, que controle el no retroceso, no se podría volver a suministrar esta sangre. Bueno, también podemos ver otras estructuras, ¿no? Podemos ver acá la válvula de Tevesio, podemos ver a la válvula de Eustaquio y al tabique interventricular. Bueno, en este caso, válvula de Eustaquio, la válvula de Eustaquio se va a ubicar cerca de la vena cava inferior. Va a estar ahí localizada en la desembocadura. Igualmente, para controlar los flujos, también podemos ver a la válvula de Tevesio. La válvula de Tevesio va a estar ubicada en un orificio del seno venoso coronario. Igualmente para controlar el flujo, porque acá recordemos que es la estructura donde drena la sangre que va a usar el corazón. Que podemos ver también al tabique interventricular. El tabique interventricular va a ser una estructura muscular que va a separar físicamente el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, para evitar que la sangre con oxígeno y sin oxígeno se mezcle. Bueno, acá es lo mismo que antes, ya habíamos definido cada estructura, ya definimos a la vena cava superior e inferior, que se va a encargar de llevar la sangre desoxigenada desde el cuerpo a la aurícula derecha, el seno venoso coronario, tronco arterial, venas pulmonares, ya definimos a cada tipo de válvula, a cada al tabique interventricular, y ahora vamos a pasar con un biodatito. Existe una estructura o un punto de comunicación que se le va a conocer como tabique y agujero. El tabique, o también conocido como tabique interventricular, nosotros qué entendemos por tabique interventricular, tabique que está situado entre ambos ventrículos. ¿Ok? Entonces, esta estructura, que también se le conoce como el septum interventricular, bueno, en una etimología un poquito más antigua, va a ser una pared de tejido, igualmente muscular, que se va a encargar de dividir la parte inferior del corazón en dos compartimentos, ¿no? Ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Pero no entendámoslo como una membrana simple, ¿no? Porque como está entre los ventrículos, va a ser la parte que separe las estructuras más gruesas, porque los ventrículos tienen pared más gruesa que los aurículas. Entonces, como dentro de estas paredes existe una presión mucho más grande, para evitar el colapso de presiones, el tabique va a aislar estas presiones.
para permitir, por ejemplo, que el ventrículo izquierdo genere alta presión para que se produzca la circulación mayor sin que esta fuerza estalle hacia el ventrículo derecho, ¿no? Como esta tiene una presión diferente a la del derecho, el tabique se encarga como de amortiguar esta fuerza que hay entre ambos ventrículos. Otra función es que va a servir como soporte mecánico, ¿no? Porque sirve de punto de anclaje para las fibras musculares de ambos ventrículos, para que se puedan ayudar ahí a anclarse, a formar y que no se muevan. También vamos a poder ver que, bueno, en el sistema nodal vamos a poder ver que por el interior del tabique va a viajar una estructura que se le conoce como el haz de His, ¿no? Que se va a encargar de transmitir el impulso eléctrico desde aurículas hacia la punta o el ápex del corazón. ¿Para qué? Para poder iniciar la contracción ventricular. Entonces, pasamos a la siguiente estructura. Vamos a hablar de las diferencias entre los músculos pectíneos, ¿ok? En este caso, para las aurículas, se va a mencionar que un músculo es un poco más delgado en comparación del otro. El músculo de las aurículas va a recibir esa disposición porque tienen esas estructuras o crestas musculares más finas, más delgadas, ya que la pared de las aurículas, por su naturaleza y por su demanda energética, no tiene por qué ser tan robustas. Y el músculo de las aurículas va a estar ubicado específicamente en la parte anterior y dentro de unas estructuras que se le conoce como las orejuelas, que van a ser esas pequeñas bolsas que se puede ver en la imagen que sobresalen en las aurículas. ¿Okay? Acá podemos ver una estructura y es una bolsita. Y la función de este músculo va a ser permitir que la aurícula se pueda expandir y se pueda contraer con eficacia para que canalizar el flujo necesario de la sangre hacia los ventrículos. Luego tenemos el músculo pectíneo del ventrículo, o también conocido como las trabéculas carnosas de los ventrículos. Bueno, en este caso, como los dos tienen una función similar, en los ventrículos, como va a tener una pared mucho más gruesa, se les va a conocer ya como trabéculas. ¿Ok? ¿Y qué son estas trabéculas? Van a ser potentes estructuras musculares o columnas musculares que van a recubrir el interior de los ventrículos y que lo van a dividir en tres órdenes. Pero los órdenes más importantes van a ser los músculos papilares. Y recordemos qué función tenían los músculos papilares: función de anclaje para las válvulas. Entonces, recordemos que los músculos papilares iban a anclar a las cuerdas tendinosas que van a sujetarse a su vez a las válvulas tricúspide y mitral o bicúspide para evitar que estas válvulas se viertan, o sea que se abran hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, gracias a estos tipos de músculos, se va a poder anclar ese uso y evitar su reflujo, ¿ok? Entonces, recordemos, trabécula cavernosa del ventrículo y músculo pectíneo del aurículo van a tener diferencia en grosor, pero con una función similar, ¿no? Pero como los ventrículos tienen un grosor mayor, van a tener mayor potencia, mayor actividad energética. Bueno, para hablar un poquito de lo que es la pared del corazón. El corazón va a tener una estructura interna, ¿no? Que lo rodea y que le van a ayudar a cumplir su función. En este caso, la pared del corazón, como es una estructura compleja de 3 capas, va a permitir que ésta tenga diferentes funciones, ¿no? Función de protección, función de contracción y función de flujo eficiente. En este caso, la parte más interna la vamos a conocer como el endocardio. El endocardio va a ser una interfaz biológica entre el tejido muscular y la sangre.
Este endocardio, como es una membrana un poquito más delgada, una membrana más blanquecina y brillante, que se va a encargar de tapizar a las estructuras ya internas del corazón, va a estar formada por un epitelio escamoso simple, o también lo conocemos como endotelio. ¿Y qué función va a tener? La de crear una superficie que no genere tanta fricción, que no genere tanto rozamiento. ¿Para qué? Para que en el interior nuestra sangre fluya sin turbulencia, sin mezclas, ya que cuando se crea esta pared lisa, el corazón fluye de manera más constante. Otra función es que como es un tejido muy liso, evita que los elementos formes de la sangre, recordemos que vienen a ser los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, se destruyan al entrar en contacto con las paredes del corazón. Entonces, esa característica que tiene la pared que la hace lisa evita esta fricción. Luego, otra función se va a dar debido a que esta pared, como es muy delgada, permite que las capas más externas del miocardio reciban algo de oxígeno, que lo puedan hacer directamente de la sangre que se llenan entre las cavidades, ¿ok? Luego pasamos a la segunda estructura, el miocardio, ¿no? También la más conocida. El miocardio, miocardio, músculo, tejido muscular. El componente más funcional y más voluminoso le va a otorgar al corazón su capacidad de funcionar como una bomba mecánica. Bueno, el miocardio va a estar ubicado entre el endocardio y el epicardio, ¿no? Como está ubicado en el medio, se va a considerar el tejido más abundante del corazón y también el tejido más especializado. El miocardio va a estar formada por células que se le conocen como los cardiomiocitos, que son células estriadas involuntarias, ¿no? Porque nosotros no podemos controlar nuestros latidos, sino que lo hacemos de acuerdo a nuestra necesidad. Y la función estelar que va a tener este tejido va a ser la de la contracción mecánica, o sea, responsable de ejercer la fuerza de eyección para que impulsar la sangre hacia los circuitos pulmonar y el circuito sistemático. Otra función va a ser que va a generar una presión, porque como transforma la energía química en bombeo, en presión hidrostática dentro de las cámaras cardíacas, va a permitir esa presión gracias a ese bombeo cardíaco. Ok, entonces pasamos a la tercera estructura, que va a ser el epicardio, digo, el pericardio, que va a ser la capa más externa. En este caso, el pericardio va a funcionar como una estructura que rodea, como una envoltura todo el corazón. ¿Okay? Pero ya podemos ver acá que hay pericardio fibroso y pericardio seroso. Acá cada uno funciona por separado. En este caso, el pericardio fibroso va a ser la capa más externa que se va a situar sobre el seroso. Como es la capa más externa, es la capa más resistente. ¿Por qué? Porque recordemos que su composición está hecha de tejido conectivo denso. ¿Y qué función tiene? Evitar que el corazón se estire demasiado cada vez que se produce un bombeo y, que se produzca la relajación. Luego tenemos el pericardio seroso, que va a ser una membrana doble, que se divide en hoja parietal y en hoja visceral. La hoja parietal va a ser aquella estructura que va a estar pegada al pericardio fibroso. Y la hoja visceral que va a estar pegada al corazón, o sea, al epicardio. Y el epicardio, como está entre el pericardio y el miocardio, el pericardio eh, va a ser una membrana también serosa que va a estar adherida, ¿no? Entre miocardio y pericardio, que va a tener como funcionar también como una barrera defensiva para nuestro tejido muscular, el miocardio. Y también el epicardio tiene la función de funcionar como un secretor de lubricante.
ya que produce una pequeña parte del líquido pericárdico que se ubica a ese nivel. ¿Con qué función? De reducir la fricción que existe, ¿no?, entre latido y latido, ¿no? Recordemos también en la clase pasada que los neumocitos también producían ese lubricante, ¿no? Como es tejido que se llena y tejido que se vacía, para evitar esa fricción, para evitar ese secado, también el corazón emite su propio líquido, un líquido lubricante, el líquido pericárdico. Bueno, acá un poquito más de lo que ya habíamos definido anteriormente. Tenemos el pericardio fibroso, el pericardio seroso, tenemos a las hojas parietales, a las hojas viscerales, tenemos ya la estructura media al miocardio y a la estructura más interna al endocardio, ¿no? Acá hay un poquito más de su definición. Bueno, acá el envoltorio del corazón, ¿no? Acá, como ya habíamos mencionado, ¿no? El hígado también tiene su propio envoltura, ¿no? Para poder separar las estructuras, etcétera. El corazón también tiene su propia envoltura, que va a ser el pericardio, ¿no? Que como es la envoltura, la parte más externa, se encarga de envolver al corazón para igualmente, como está ubicado entre músculos, ubicado entre huesos, evita el corazón de infecciones, de roces y de poder lubricar al corazón con líquido pericárdico y reducir su fricción. Luego vamos a poder ver a los vasos sanguíneos. En este caso, la red vascular que se va a encargar de distribuirse a través de todo el organismo, del aparato circulatorio, la red vascular dentro de él va a tener tres divisiones o tres conductos especializados, ¿no? Y cada uno tiene una función logística diferente. Tenemos venas, arterias y venas, arterias y capilares. Las venas, sangre hipoxigenada o desoxigenada. Arterias, sangre oxigenada y capilares intercambian oxígeno por dióxido de carbono, que va a ser nuestro desecho metabólico. La arteria van a ser los vasos sanguíneos que se caracterizan porque son más robustos, más elásticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener la capacidad de soportar una salida violenta de sangre desde el corazón, porque de frente te están mandando sangre cargada, sangre con hormonas, sangre con nutrientes. Entonces, las arterias, recordemos, siempre van a nacer de las manos de los ventrículos del corazón y se van a ramificar sucesivamente, y cuando se ramifican, estos van a disminuir su tamaño, su calibre, ¿no? Por ejemplo, la arteria aorta, como era la madre, va a ser la arteria más gruesa, pero sus hijitas o sus bifurcaciones van a ser capilares, van a ser red arteriales un poquito más delgadas, pero con la misma función, transportar sangre oxigenada hacia los tejidos de nuestro organismo, con la única excepción que va a haber una arteria que sí transporta sangre desoxigenada, que va a ser la arteria pulmonar, que lleva sangre hipoxigenada a los pulmones para que pueda cargarse. Luego tenemos a las venas. Las venas van a ser conductos convergentes que se van a encargar de recoger la sangre de los tejidos para poder devolverlas al motor central, en este caso al pulmón. Las venas van a nacer de las manos de las estructuras que se les conocen como las vénulas, que son pequeños vasos sanguíneos que continúan la red de los capilares. Y dentro de su función van a tener que transportar sangre oxigenada hacia el corazón. ¿Para qué? Para que se pueda volver a suministrar. ¿Okay? Igualmente tienen una excepción. La excepción va a ser las famosas venas pulmonares, que van a traer sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda.
Bueno, también dentro de las venas, como transportan sangre desoxigenada, el flujo va a ser bajo, o sea que va a haber una baja presión. Podemos ver que en su recorrido también las venas van a tener las famosas válvulas venosas, que van a ser compuertas unidireccionales que permiten que la sangre suba hasta el corazón y que eviten que caiga o retroceda por el efecto de la gravedad, ¿no? Que vimos que hay estructuras, ¿no? Que como desembocan en un tronco arterial pulmonar, como es de abajo hacia arriba, como es de baja presión, evita que ésta retorne. Bajamos. Y luego tenemos a la tercera estructura, que van a ser los capilares sanguíneos o capilares sanguíneos. Estas van a ser estructuras que van a ubicarse en el intermedio. ¿Por qué? Porque los capilares van a ser estructuras que tienen como función transportar la sangre con oxígeno y sin oxígeno. Como estas están ubicadas en el medio, vemos que en la izquierda hay arteria, a la derecha que hay venas. Entonces vemos a los capilares que van a ser más pequeños. Entonces los capilares van a ser los vasos sanguíneos más pequeños y delgados del cuerpo, pero que van a funcionar como un puente de anclaje. Ponte que la sangre, una está llena y otra está vacía, pero la ruta de la arteria A y la de la arteria B es diferente. La arteria B, la A, tiene que ir a cargarse una vez que descargue todos sus nutrientes. Entonces, la red de los capilares sanguíneos va a permitir que transportar y hacer que este mecanismo fluya. Tú dame oxígeno, yo te doy dióxido de carbono, ¿no? Para que posteriormente te cargues y lo transportes, ¿ok? Entonces, ayudar a que se produzca este flujo hace que pueda existir un intercambio constante, ¿ok? En un minuto me están llamando. Ya, disculpen, me habían llamado. Entonces los capilares van a surgir como esa parte que va a ayudar a conectar, ¿ok? El oxígeno se mueve donde siempre hay más capilar. Entonces se va a mover dentro de ellos hacia donde no hay tanto capilar, ¿no? De mayor a menor concentración. Entonces eso como genera una presión hidrostática en la sangre, empuja. ¿Y qué empuja? Los nutrientes hacia afuera del vaso sanguíneo, ¿no? Para poder conectarlos. Pasamos. Y ahora, bueno, esto no lo preguntan, no es tan relevante, ¿no? Pero para hablar un poquito de la histología, y la histología, recordemos que era la composición de los tejidos de arteria y vena, eh, los dos van a tener estructuras similares, ¿no? Los dos vemos que tienen túnicas, podemos ver que tienen túnicas medias y túnicas íntimas. En este caso, la túnica íntima va a representar a la capa más profunda, o sea, la que está en contacto directa con el flujo sanguíneo. Y la función que va a tener es actuar como una barrera física y química, porque como es la parte más interna, tiene suavidad. ¿Para qué? Para que la sangre avance sin turbulencias y evitar que las plaquetas se puedan pegar, ¿no? Entonces entendemos que la pared más interna, la pared más
lisa. Luego pasamos a la parte media, la túnica media. Va a ser la capa responsable de las propiedades mecánicas de contracción y estiramiento de cada vaso. Recordemos que las arterias, como eran vasos más gruesos, más elásticos, van a tener una túnica media un poquito más desarrollada. Y las venas, como no tienen tanta motilidad, tanta afinidad a poder estirarse, van a tener menos desarrolladas. Luego podemos ver a la parte más externa, la túnica externa, va a ser la envoltura final que le da la identidad y el soporte al vaso en el cuerpo, o sea, la que ayuda a diferenciarla entre una vena o una arteria. Como es una capa de tejido conectivo que protege y ancla, va a tener como función eso, servir de envoltura, de proteger, de evitar el reflujo, la mezcla y de poder cerrar este vaso sanguíneo y diferenciarlo. Ahora también se habla de una estructura en el temario de lo que es el vaso vasorum. El vaso vasorum van a ser paredes de grandes arterias y de venas que son tan gruesas, el vaso vasorum es tan grueso que el oxígeno y los nutrientes de la sangre que circulan por el centro del vaso no pueden difundirse hasta las células más externas. Y esto hace que actúe como un sistema de suministro para el propio vaso, porque el propio vaso necesita también energía para poder circular. Entonces el vaso vasorum como hace que ciertos nutrientes queden retenidos por el interior y que no vayan a circular, hacen que el propio vaso pueda utilizarlo para sí mismo y poder suministrarse, ¿ok? Podemos ver que tienen también una túnica adventicia, una túnica íntima, también tiene túnica media, presentan endotelio, etcétera, ¿ok? Pasamos. Y ahora vamos a ver lo que es la circulación humana. La circulación humana va a tener características, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto en los exámenes que hay circulación abierta, cerrada, completa, incompleta, simple, doble y mayor y menor? En este caso, ¿qué va a ser la circulación humana? La circulación humana debemos de entenderla como un movimiento de la sangre que varía, sí, entre los diferentes tipos de organismos. Es un movimiento continuo de la sangre. ¿Y esto a través de quiénes se dan? A través de la red de vasos sanguíneos. ¿Y cómo actúa este sistema? Actúa como la principal red logística del cuerpo, porque recordemos que ninguna estructura funciona sin suministros. Entonces, esta red logística asegura que cada célula de nuestro cuerpo reciba lo que necesita para poder sobrevivir y poder realizar sus funciones vitales. Podemos ver que hay abierto, cerrado, completo, incompleto, etcétera. Ah, ok, también se menciona acá a William Harvey. Bueno, en este caso se menciona que William Harvey en el año 1628 eh, ayudó a descubrir la circulación humana. ¿Por qué? Porque antes del aporte de Harvey se creía erróneamente que la sangre se fabricaba en el hígado y que se consumía en los tejidos. Entonces, él demostró que el corazón es una bomba que recicla la misma sangre una y otra vez, demostrando que era un sistema cerrado, lo que rompía un paradigma, ¿no? De lo mismo, ¿no? De que se creía que la sangre se fabricaba en el hígado. Entonces Harvey demostró que no era así, que la sangre estaba en el mismo organismo y se encargaba de volver a suministrarse y de poder vaciarse. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los tipos de sistema circulatorio, ¿ok? Sistema circulatorio abierto y sistema circulatorio cerrado. Sistema circulatorio abierto, o también conocido como lagunar.
El sistema circulatorio abierto va a ser característico de ciertos tipos de organismos que tienen un metabolismo que no requieren un transporte de oxígeno tan rápido. Como sus acciones metabólicas y su vida cotidiana no es tan demandante, no necesitan que la sangre circule tan rápido. Entonces, va a funcionar como un modelo de transporte donde el flujo circulatorio no viaja exclusivamente en los vasos sanguíneos, sino que va a ser bombeado hacia cavidades corporales directamente. Y esto lo van a hacer a través de estructuras que se les conocen como hemóceles o lagunas sanguíneas. Podemos ver que es menos eficiente, claro, porque es un sistema mucho más lento, ¿no? Que se produce a través del fluido llamado hemolinfa. Como es un sistema para organismos más decadentes, no tan activos, pero que sí va a tener la función, ¿no? De transportar nutrientes y hormonas, pero eh, la diferencia va a estar en que no requiere mucha energía, no necesita que el corazón bombee tanto. Y gracias a este sistema, que bueno, para algunos organismos es más eficiente, ¿no? Porque pueden mantenerse con vida sin tanta energía. Gracias a que existe este sistema, la supervivencia de algunos organismos muy pequeños, que como insectos, o podemos ver en la imagen algunos cefalópodos, pueden transportar oxígeno por un sistema de tubos que dejan a la circulación solo el trabajo de nutrir, ¿no? Como ya no de volver a llenarse, ¿no? Sino que directamente lo hacen a través de las cavidades corporales, ¿no? Entonces, entendámoslo como un sistema más eficiente. En cambio, el otro tipo, bueno, que ya es muy conocido, el sistema circulatorio cerrado, es todo lo contrario. Va a ser un sistema donde el fluido ya no va a ser la hemolinfa o la linfa, sino va a ser la sangre. Va a ser un proceso en el cual circula interrumpidamente a través de una red continua de conductos, que ya lo vimos, arterias, venas y capilares sanguíneos. Y recordemos que en un sistema circulatorio cerrado, la sangre nunca entra en contacto con la célula de los tejidos, ¿ok? Sino que viajan a través de los fluidos corporales. Bueno, también recordemos que a comparación del fenómeno pasado, el sistema abierto, el sistema cerrado va a presentar un modelo que se presenta de manera más avanzada, un modelo más eficiente, más recolectivo y que va a permitir a los organismos desarrollar grandes actividades metabólicas, va a permitir tener mayor afinidad a realizar acciones mucho más demandantes, hablando energéticamente. Y se va a ver en organismos como los cefalópodos, pulpos y calamares, o en algunos vertebrados como peces, anfibios, reptiles, aves y los mamíferos. Luego vamos a pasar al otro tipo de clasificación. Sistema circulatorio completo y sistema circulatorio incompleto. Sistema circulatorio incompleto va a ser el tipo de transporte en el cual la sangre oxigenada, recordemos de dónde proviene, de los pulmones o de la piel, y que la sangre oxigenada, que proviene del resto del cuerpo, ¿no? Una vez que ya se usó, van a viajar de manera ya separadas. ¿Por qué? Porque estos organismos, estos fluidos, nunca se van a tocar. ¿Y dónde son las estructuras donde se suelen juntar? O sea, no se juntan, pero viven dentro de una misma estructura, dentro del corazón, ¿verdad? Pero que son divididas por los tabiques, por el tabique interventricular. Entonces, la circulación completa, lo más resaltante es que la sangre oxi y hipo nunca se van a tocar o nunca se van a mezclar, gracias a esa separación anatómica, ¿no? Tabique interventricular.
Entonces, como son dos líquidos que nunca se mezclan, son dos líquidos que trabajan de forma independiente. O sea, que hay un bombeo para uno y hay un bombeo para otro. Eso significa doble bombeo independiente. ¿Ok? Entonces, vamos a poder ver que como son tipos que nunca se mezclan, va a hacer que sea un sistema un poquito más complejo, ¿no? Como funciona de manera separada, en algunos organismos hay solo un bombeo y sí requiere la mezcla de ellos, pero no, acá como son dos diferentes, dos bombeos, son dos formas que trabajan por separados. Entonces, eso nosotros lo relacionamos con mayor eficiencia, mayor energía. Llega a recibir la sangre 100% oxigenada, las mitocondrias de las células ya pueden producir su energía. En cambio, si fueran el otro tipo, tienen que esperar a que primero se vacíen las células y poder llevarlas y poder bombearlas y que se vuelvan a llenar para poder volver a utilizarlas. Pero no, acá es independiente, acá es mucho más eficiente. Y luego el caso contrario va a ser la circulación incompleta. Todo lo contrario. Si existe, va a haber un punto en el cual la sangre hipo y oxigenada se van a mezclar en una cavidad común del corazón. Esto pasa porque generalmente hay un solo ventrículo. Y debido a que hay solo y un solo ventrículo, la sangre que sale a los tejidos nunca termina siendo 100% pura, sino que termina siendo una recombinación con una concentración de componentes diluidos, que a veces suele ser el oxígeno o otros tipos de gases. Este tipo de circulación en la cual sí existe una recombinación se va a dar generalmente en los anfibios y en algunos reptiles. ¿Por qué, profesor? Porque esos son organismos que poseen dos aurículas y un solo ventrículo. ¿Ok? Entonces, esto es un este tipo de circulación va a darle a algunos organismos una ventaja supervivencial. ¿Por qué? Porque animales como las tortugas les permite detener el flujo hacia los pulmones cuando están sumergidas. Esto va a permitir hacer que recirculen el poco oxígeno que les queda para poder aguantar más horas debajo del agua. ¿Okay? Pero esto no termina siendo muy eficiente, ¿no? Porque recordemos que ellos terminan de expulsar un líquido que no es 100% nutrientes, ¿no? Sino que termina siendo líquido diluido en nuestras concentraciones. Luego pasamos al otro tipo, circulación simple y circulación doble, ¿no? Ya simple de uno y doble de dos. La circulación simple va a ser un sistema en la cual los organismos, para que puedan poder sobrevivir y puedan vivir en un entorno, ponte, donde la gravedad no es un factor muy crítico y la temperatura corporal no necesita ser tan elevada, va a permitir que la sangre pase una sola vez por el corazón en cada recorrido, ya que no requiere de una circulación tan compleja. Eh, También podemos ver que el tipo de circulación simple se va a presentar en aquellos organismos que tienen una estructura anatómica del corazón más sencilla. Por ejemplo, aquellos que tienen solo dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. Ya no como nosotros que teníamos cuatro estructuras, ¿no? Ellos, como los peces, tienen solo una aurícula y un solo ventrículo. ¿Por qué? Porque recordemos que este sistema está ligado en animales que obtienen oxígeno de agua a través de otras estructuras, como las branquias. Entonces, este tipo de circulación simple va a permitir a esos animales mantener un metabolismo basal bajo, ya que como los peces ahorran mucha energía con este tipo de sistema, no necesitan mantener una presión ni tan alta ni un calor corporal tan ideal para que se produzca este periodo de contracción. Entonces, esto es ideal para animales que viven en condiciones acuáticas, ¿no? En este caso, circulación simple, siempre relacionarlo con animales acuáticos.
Y por el otro lado tenemos a la circulación doble, que la circulación doble va a representar el salto evolutivo de la circulación simple. ¿Por qué? Porque es un sistema donde la sangre debe pasar 2 veces por el corazón para poder completar un solo recorrido en todo el cuerpo. O sea, una vuelta es que la sangre pase 2 veces por el corazón. Y una vuelta para la simple es que pase solo una vez. Bueno, las características van a ser contrarias. La circulación doble va a estar presente en organismos que tienen 2 ventrículos y 2 aurículas. También, que como hay 2 ventrículos y 2 aurículas, hay 2 movimientos de circulación menor y circulación mayor, ¿no? Circulación menor del corazón a los pulmones y circulación mayor del corazón al cuerpo. Podemos ver que la circulación doble también es propia de animales que han desarrollado pulmones, ¿ok? Porque el pulmón representa una estructura donde la sangre puede desembocar y poder volver a oxigenarse, ¿ok? Entonces, circulación doble, el salto evolutivo de la simple. Luego tenemos a la circulación mayor y a la circulación menor. Bueno, la circulación mayor, también conocida como la circulación sistémica, va a ser un circuito de alta presión que va a tener como función eh, abastecer de oxígeno y de nutrientes a todas las células del cuerpo. Entonces, este va a ser aquel proceso en el cual ya las arterias con ya sangre ya cargada, ya lista para oxigenar a las demás células, viaja por todo el cuerpo a través de la arteria madre, la arteria aorta, a través de sus ramificaciones para poder distribuirse a través de todo el organismo. En cambio, la circulación menor va a ser un circuito de baja presión. ¿Por qué? Porque hay sangre menos cargada. Y tiene la función de reoxigenar esa sangre de los tejidos que ya se ha usado y eliminar el desecho metabólico, que va a ser el dióxido de carbono, ¿no? Entonces transporta la sangre pobre en oxígeno desde el corazón hacia los pulmones para el intercambio gaseoso. ¿Listo? Bueno, acá un poquito ya de lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Lo que es el ciclo completo del corazón. La sangre hipoxigenada entra a la aurícula derecha, que es donde inicia todo, a través del, ¿ok? Entra a través de la aurícula derecha, a través de sus vías principales, que van a ser preguntas de examen. ¿Qué estructuras entran a la aurícula derecha? La vena cava superior e inferior y el seno coronario. Luego, esta va a pasar al ventrículo derecho, ¿no? Esto se produce cuando la válvula tricúspide se abre. Luego, el ventrículo derecho va a expulsar la sangre hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que esa sangre desoxigenada se pueda cargar. Y ahí es donde se produce la circulación menor. Luego, la sangre, ahora ya que está cargada, ya está rica en oxígeno, regresa al corazón por las 4 venas pulmonares. ¿Y dónde desembocan las 4 venas pulmonares? En la aurícula izquierda. Y luego para que viaje a través del ventrículo izquierdo se abre la válvula mitral o bicúspide. Entonces, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo abren su válvula para que entre, y una vez que la sangre está en la válvula izquierda, esta tiene, como ya es sangre rica en oxígeno, ya sangre lista para nutrir, tiene que viajar a todo el organismo, a todas las arterias, a través de la arteria madre. Entonces, se abre la otra válvula, que recordemos que era la válvula sigmoidea aórtica, viaja por la aorta y ahí es donde viaja por todas las arterias y ya está lista para poder irrigar a las demás partes del organismo. ¿Ok? Bueno, acá el sistema linfático podemos observarlo que va a ser igualmente en una red de vasos sanguíneos, podemos ver una red de ganglios, red de órganos, que van a estar especializados con el objetivo de poder transportar linfa, ya que a diferencia del sistema sanguíneo, que era un sistema cerrado, el sistema linfático va a funcionar como un sistema de drenaje.
que va a recolectar el líquido que se escapa de los capilares sanguíneos hacia los tejidos y devolverlos al torrente circulatorio. Entonces, el sistema linfático generalmente se relaciona con funciones inmunológicas, ¿no? Porque se encarga de filtrar algunas bacterias, como transporta el fluido de la linfa, que fluye solo en una dirección, desde los tejidos hacia el corazón, hace que desemboque finalmente en las venas del sistema circulatorio, ¿no? Las venas, como tienen sangre con desechos, este tejido de linfa puede ayudar a limpiar, a purificar, pero no a llenar, ¿no? Esto se hace después. Bueno, antes de pasar a hablar de cada estructura, vamos a hablar un poquito de la linfa. La linfa va a ser un líquido transparente que tiene naturaleza alcalina, que va a ser un derivado del plasma sanguíneo, ya que recordemos que había un excedente previo de plasma sanguíneo que se especializa en linfa y que se va a formar a través de la filtración de las paredes o de los capilares hacia el espacio que existe entre las células. Y el espacio que existe entre las células se conoce como el líquido intersticial. Así que pasamos. Y bueno, la función de la linfa va a ser recoger el exceso de líquido de los tejidos, específicamente del plasma. También va a funcionar como una autopista para que se transporten los glóbulos blancos, entonces tiene función en el transporte inmunitario para llegar a zonas donde ponte que existe una infección. Entonces necesita transportar más líquido linfático. Bueno, podemos ver órganos como el ganglio linfático, el vaso, el timo y las amígdalas. Los ganglios linfáticos, ganglios órganos, van a ser órganos linfoides secundarios, inclusive un poquito pequeños, que tienen forma de riñón, que se van a encontrar en los racimos de los vasos linfáticos o en su alrededor. En toda la estructura de los vasos linfáticos hay pequeñas bolitas que van a ser los ganglios linfáticos, que tienen como función filtrar el líquido linfático excedente y atrapar patógenos como bacterias, virus o células tumorales. Otra función que va a tener es servir como el punto de encuentro donde los glóbulos blancos se encuentran con los antígenos extraños. Luego tenemos al vaso. El vaso va a ser el tejido o órgano linfoide más grande del organismo, donde este órgano se va a encargar de monitorear y de purificar la sangre en lugar de la linfa. Como profesor, es que recordemos que el vaso va a producir el proceso que se le conoce como la hemocateresis, o sea, destruir células sanguíneas viejas, deformes o dañadas, para poder producir nuevas. Entonces, si destruye las células sanguíneas viejas, ayuda a renovar las células sanguíneas. ¿Por qué? Porque esta estructura también puede producir células sanguíneas, o sea, hematopoiesis. Generalmente se da en etapas fetales o en casos de anemia severa. Luego tenemos al timo, pregunta examen, único órgano que involuciona, o sea que ya no, que se degenera a través del paso del tiempo, que va a ser una glándula que se va a encargar de la maduración de los linfocitos T. Y los linfocitos T son células inmunitarias especializadas en el ataque directo de patógenos o células virales. ¿Ok? Ese es el timo. Maduración de linfocitos T y regulación de la respuesta inmunológica. Acá también se menciona que evita ataques a células propias. Esto se pasa porque los linfocitos que salen hace que los linfocitos que salen al cuerpo reconozcan a las células invasoras y guarden esa información genética. ¿Para qué? Para no atacar a las células propias de nuestro organismo. Luego tenemos a las amígdalas, o también conocidas como las amígdalas palatinas, van a ser aquellas agregadas porque parecen unas bolitas que están al costado de la cavidad bucal. Van a tener como funcionar como una barrera, o sea, proteger contra infecciones en la garganta o en las vías respiratorias. ¿Cómo lo hacen?
atrapando los patógenos inhalados o ingeridos. ¿Okay? Luego tenemos a las placas de Player, porque las placas de Player ya son un tejido un poquito más interior. Van a ser conjunto de tejido linfoide que se van a encargar de identificar bacterias, identificar toxinas, identificar virus que ingresan al cuerpo a través de la comida, agua o diferentes factores externos. ¿Ok? Pasamos. Bueno, hablar un poquito de la fisiología cardiovascular. ¿Ok? Acá va a aparecer lo que era el famoso sistema nodal. El sistema nodal va a ser aquel sistema que tiene estructuras y tejidos especializados que se van a encargar de generar esa transmisión jerárquica de impulsos eléctricos. ¿Por qué? Porque estos impulsos son aquellos encargados de regular de forma rítmica y coordinada los latidos de nuestro corazón. Y estos permiten que las aurículas y los ventrículos se contraigan en secuencia exacta. ¿Para qué? Para bombear la sangre eficientemente, ¿no? Porque todo es un sistema coordinado. Podemos ver que existen estructuras como el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, las haces internodales, haz de His y las fibras de Purkinje. En este caso, el nódulo sinusal va a ser el centro primario donde se generan los impulsos del corazón y que también se le considera como el marcapasos fisiológico natural. Como es el paso inicial, va a ser la estructura que dicta el ritmo basal de la vida. ¿Ok? ¿Qué función va a tener el nódulo sinusal? Generar el impulso eléctrico rítmico de manera automática y espontánea y establecer la frecuencia cardíaca normal, ¿no? De 600 a 100 latidos por minuto, obvio, ¿no? Y cuando se genera este impulso, va a enviar señales que despolarizan a las aurículas para que éstas se contraigan, ¿no? Para que puedan expulsar sangre, ¿no? Está mandando señales de que necesita. Entonces, manda señales a las aurículas para que se contraigan y empiecen a trabajar. Luego tenemos a los haces internodales. Los haces internodales van a ser estructuras de comunicación, de conducción rápida, que conectan el generador principal con la siguiente estación, que va a ser el nódulo auriculoventricular, con el sinusal, ¿no? Y esa va a ser su función, conducir el impulso eléctrico que se generó hacia el nódulo posterior, pero hacerlo de manera organizada, hacerlo de manera rápida. Luego tenemos al nódulo auriculoventricular, o también conocido como el de Aschoff-Tawara. Esta estructura va a ser la encargada de regular el paso de la electricidad entre la parte superior y la parte inferior, o sea, aurículas y ventrículas. Eh, bueno, la función de este nódulo es muy importante, porque si este nódulo retrasara el impulso eléctrico, digo, su función importante va a ser que retrasa el impulso eléctrico, ¿no? Porque vemos que cuando se transmite el impulso eléctrico de una cavidad a otra, se genera el impulso, un latido y pum, se detiene, ¿no? Y se detiene aproximadamente por 0.1 segundos, el tiempo que permite que las aurículas terminen de contraerse y vaciar toda la sangre en los ventrículos antes de que estos empiecen a trabajar. Es decir, eh, como que tú llenaras una botella. Cuando tú llenas una botella no te la estás tomando, sino que tienes que esperar que ésta se llene y ahí recién tomártela. Entonces ese tiempo de gracia que se genera gracias al nódulo auriculoventricular va a permitir que se llenen por completo para poder utilizarla después de manera eficiente y completa. Luego tenemos al haz de His, que va a ser un puente eléctrico que atraviesa todo el esqueleto fibroso del corazón para conectar las aurículas con los ventrículos. Entonces su función va a ser conducir el impulso eléctrico hacia la punta del corazón para distribuirla equitativamente hacia ambos ventrículos. Y como quinto punto tenemos a las fibras de Purkinje.
las fibras de Purkinje va a representar ya la red final, a la red más extensa de conducción, que se va a encargar de activar el músculo final, o sea, transmitir el impulso eléctrico a las fibras musculares y que éstas, ya una vez que reciben el impulso eléctrico, se contraigan con mucha fuerza y sincronía para que se produzca la eyección de la sangre hacia las arterias. Bueno, acá también podemos ver un poquito lo que es las funciones que ya se habían detallado. Ok, entonces pasamos. Bueno, acá podemos ver lo que sería el ciclo cardíaco, ¿no? Que bueno, esta parte ya es un poco más sencilla. Eh, el ciclo cardíaco va a ser el proceso igualmente que permite la circulación sanguínea, ¿no? Relajación isovolumétrica, propio de la diástole, y contracción isovolumétrica, sístole, ¿no? Ya había explicado el fenómeno de, imaginemos una botella, ¿no? Cuando se está llenando, se está relajando, no se modifica su estructura, pero cuando necesitas expulsar el agua de la botella, la aprieta, se contrae, ¿no? Para poder expulsar todo. Entonces, en la diástole sucede el llenado, la relajación isovolumétrica, y en la sístole, eyección, expulsión, contracción isovolumétrica, ¿ok? Isovolumétrica viene de que funciona con el mismo nivel de volumen entre ambos procesos. O sea, todo lo que se está llenando es lo que todo se bota. ¿Ok? Luego vamos a ver 4 etapas muy importantes. ¿Ok? La primera, la fase de llenado aurículo-ventricular, que va a ser la etapa inicial de la diástole, donde el corazón va a actuar como una bomba aspirante. Va a permitir, se llena, se llena, se llena. Una vez que la sangre se llena en las aurículas, va a descender a las válvulas a través de las famosas válvulas auriculoventriculares o bicúspide y tricúspide. Entonces, en esta etapa se permite recargar el volumen sanguíneo en los ventrículos y lo va a preparar el corazón con el volumen necesario para el siguiente bombeo sistólico. Luego, la segunda etapa va a ser la fase de contracción. En esta fase de contracción, eh, va a ser aquel proceso en el cual los ventrículos van a comenzar a contraerse. Se contraen y aumenta la presión interna. Como ya quieren expulsar todo lo que hay en el interior, estos van a empujar a la válvula mitral y a la válvula tricúspide hacia arriba, provocando el cierre hermético y evitar que la sangre regrese a las aurículas. Entonces, el cierre repentino y la tensión de estas válvulas, que recordemos, se va a originar el primer ruido cardíaco. Que los ruidos cardíacos se van a originar por el cierre repentino de las válvulas, ¿ok? Porque estas válvulas mitral y bicúspide, no, estas válvulas tricúspide y bicúspide se van a cerrar. Y el hecho de que se cierren, se produce el primer ruido cardíaco, ¿ok? Primer ruido cardíaco, el cierre de válvulas. ¿De qué válvulas? Tricúspide y bicúspide. Entonces, este proceso va a permitir generar la presión necesaria y vencer la resistencia de las arterias aorta y pulmonar, ¿no? Para que oxigenen a todas las células del organismo y que se puedan recargar respectivamente. Luego sucede la fase 3, la fase de eyección, o sea, el momento de trabajo efectivo del corazón, donde la sangre va a ser expulsada hacia los circuitos mayor y menor, para que el flujo sanguíneo real hacia el resto del cuerpo funcione, para poder distribuir el oxígeno y los nutrientes a todas las células del organismo, ¿ok? Entonces, fase de eyección, fase en la cual la sangre se expulsa desde los ventrículos. Y luego tenemos a la cuarta y última fase, la fase de relajación, el inicio de la diástole. El corazón deja de apretar y comienza a expandirse nuevamente para un nuevo ciclo. Acá lo que va a pasar es que como ya al terminar la contracción, la presión que está en las arterias es mayor que en los ventrículos, la sangre va a intentar retroceder porque es su naturaleza, lo que provoca que las otras válvulas, que recordemos que habíamos mencionado válvulas tricúspide y bicúspide, pero habían otras válvulas, las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar,
Entonces, estas válvulas se van a cerrar de golpe y la vibración que produce cuando estas válvulas se cierran para evitar el retorno de la sangre va a provocar el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco provocada por el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. ¿Ok? Entonces, durante ese instante de reposo, las cuatro válvulas permanecen cerradas. ¿Listo? Entonces, acá hay un breve resumen de cómo se originan todo lo que habíamos explicado en los cuatro procesos resumido en esta tabla. ¿Ok? Cómo está cada estructura, cada válvula en cada proceso. Y cuánto dura prox cada uno, ¿no? Y en total, cada proceso entre latido y latido dura entre 1 segundo y 0,9 segundos, ¿no? O sea, tócate el pecho y vas a ver que hay latido entre segundo y segundo. ¿Listo? Entonces, dicho esto, pasamos a los problemas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta antes de empezar a resolver? O ya le damos. Listo, mi querido amigo Sergio. Pasamos a las preguntas. Cavidad del corazón donde desembocan cuatro venas pulmonares transportadas por la sangre arterial. Recordemos que en la aurícula derecha, seno venoso inferior y superior, y el seno coronario. Y en la aurícula izquierda, las cuatro venas pulmonares, ¿no? Clave B. 2. La circulación pulmonar se inicia desde el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar y finaliza en la aurícula izquierda mediante las venas pulmonares. ¿Qué función cumple la circulación menor? Recordemos la respiración externa, o sea, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos pulmonares para volver a suministrar la sangre, llenarla otra vez. Conduce los impulsos desde el marcapaso principal hacia el marcapaso accesorio, el o las fibras internodales. ¿Ok? Las fibras internodales se encargan de conducir entre lo que es marcapaso principal y el accesorio. Luego tenemos cuarta pregunta. Etapa del ciclo cardíaco en la cual la sangre fluye de las aurículas a los ventrículos correspondientes. Fase de llenado ventricular, ¿no? La sangre fluye de aurículas a ventrículos a través de las aurículas, de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Específicamente, ¿dónde ocurre? En la diástole. El cierre y vibración de las válvulas auriculoventriculares origina el primer ruido cardíaco y el segundo se origina por el cierre de las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares. En una emergencia hospitalaria, un paciente llega con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio producido por la obstrucción de... En una emergencia hospitalaria, un paciente llega con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, producida por la obstrucción de un vaso sanguíneo que irriga el corazón. Bueno, eso se ve más a nivel de anatomía, el tema de irrigaciones. Pero ¿qué vasos son los que directamente afectan a este cuadro clínico? Recordemos quién eran las arterias que se encargaban de irrigar a qué arterias eran las encargadas de irrigar al corazón, ¿se acuerdan? Tenía su propio. La arteria coronaria. La arteria coronaria van a ser las arterias encargadas de irrigar el músculo de nuestro corazón, específicamente el miocardio. La arteria pulmonar va a ser la única que transporte sangre hipoxigenada o desoxigenada, ¿ok? Va a ser la única excepción. Desencadena el latido cardíaco con una frecuencia de 60 a 90 impulsos por minuto. El nódulo principal, el nódulo
sinusal, ¿ok? Cuando la sangre arterial no se mezcla con la sangre venosa, se dice que la circulación es completa, ¿ok? No hay ninguna mezcla entre hipo y oxigenada. Es función de las plaquetas o de los trombocitos desencadenar el proceso de coagulación sanguínea, ya que esto pasa que cuando las plaquetas vienen al sitio de la lesión, se adhieren al vaso sanguíneo que está dañada y se van a agregar un grupito entre sí, ¿no? Se acumulan formando como un tipo de sticker o un tapón que va a cerrar esta lesión que existe, ¿ok? Y además de funcionar como un sticker que detiene el sangrado, activan una cascada de proteínas que ayudan a coagular esta sangre para que, como es muy líquida y está desparramándose, ayuda a coagularse y formar un coágulo que detiene esta hemorragia. El miocardio, músculo de gran demanda energética, es irrigado por la... Bueno, acá repetimos un poquito, es coronaria, ¿ok? Ya. Válvula tricúspide se encuentra entre aurícula y ventrículo derecho. La hematosis es un proceso que se realiza a nivel de la membrana alveolo capilar, donde se ocurre el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre, y las venas pulmonares, ya que estas van a volver a desembocar en la aurícula izquierda para que pasen a los ventrículos, luego a las arterias y poder llegar a todas las partes del organismo. ¿Ok? Entonces, es la fase del ciclo cardíaco en la cual la sangre fluye de la aurícula al ventrículo. Aurícula y ventrículo no están expulsando sangre, se mantiene en el interior, eso es llenado ventricular. ¿Ok? Última pregunta. La circulación pulmonar se inicia en el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar y finaliza en la aurícula izquierda mediante las venas pulmonares. ¿Qué función cumple la circulación menor? La respiración externa, ¿ok? Entonces, chicos, con eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias y disculpen si el día de hoy estoy hablando muy bajo. Como le mencioné, estoy un poquito mal. Así que igualmente muchas gracias por acompañarme y les voy a pasar el post-test. Así que nada, sigan estudiando y cualquier cosa estamos a la orden. ¿Sí? Dime, Sergio. Entonces ya ahorita les paso el examen, un momento, no se vayan todavía. Ya falta cuánto para el examen, 17 días, ¿no? Y ahí les pasé el link, y ahí lo resuelven, y ahí cualquier cosita me avisan. Así que espero que tengan buena noche, descansen y que tengan un excelente inicio de semana, un inicio ni tanto, ¿no? Ya es jueves mañana. Ya que tengan excelente medio de semana intermedio. Así que igualmente todas las grabaciones las van a tener. Ya colgué la última grabación. Esta también